días a todos, qué gusto saludarle, gracias por acompañarnos, gracias por dejarnos acompañarle, bienvenidas y bienvenidos a DPC. Cuando las autoridades federales de salud dicen que nos quedemos en casa, hay que quedarnos en casa. Si tenemos el privilegio, si podemos hacerlo, nos quedamos en casa. No todos pueden hacerlo, hay oficios que no se pueden hacer. Un bolero, ¿cómo se va a quedar en casa? Un albañil, ¿cómo se va a quedar en casa? Y así, ballet parking, un mariachi, se puede quedar en casa, pero bueno, pueden dar serenatas por aplicaciones o por videollamada, Cristian. Y hasta haces tomas, tú que eres floor manager, puedes dirigir cámaras, ¿no? Ponte creativo. Que nos quedemos en casa, es la instrucción. Si usted tiene el privilegio, quédese en casa, porque no son vacaciones. Sin embargo, hay que ver las consecuencias que tiene quedarse en casa. Para muchos países achata la curva, ¿no? Esta famosa curva de contagios y de muertes. Miren, hay casos en Italia y en España de personas que, fíjense, en sus ciudades, en las ciudades grandes, Madrid, Barcelona, Valencia, recibieron la instrucción de quedarse en casa, ¿no? Pero en cambio dijeron, oye, no, pues se viene dura la cosa. Y decidieron irse a un destino turístico, pues para no pasar el encierro en casa, decían en esas semanas, Cristian. Fíjate nada más la irresponsabilidad. No, pues es que ya dicen que se va a poner durísimo esto. Bueno, dicen que esto se va a poner de la hostia, ¿no? Una cosa así. Y vámonos a la playa, ¿no? A encerrarnos a la playa. Vámonos a nuestras casas de campo, a los pequeños pueblitos donde muchos de ellos tenían casas de campo o de veraneo, quienes tenían las casas, ¿no? ¿Qué sucedió después de estas imprudencias y de estas irresponsabilidades en España y en Italia? Pues que hubo casos que todas esas pequeñas, en los que todas esas pequeñas comunidades que tienen una muy pequeña o casi nula infraestructura sanitaria y hospitalaria, recibieron a los cientos, a los miles de irresponsables que no se quedaron en sus ciudades de origen. Muchos de ellos viajaron infectados de COVID-19 y llegaron a esos pueblitos, llegaron a esos lugares donde tienen sus casas de campo de veraneo a contagiar a toda la comunidad. Comunidad que, por cierto, se quedó en su casa, que no salió, pero estos que venían de grandes ciudades, Rivas, pues se fueron a hacer un contagiadero por las otras comunidades, a propagar el virus a esos lugares. Muchos, por esa irresponsabilidad, fallecieron, sin deberla ni temerla. Hay decenas de historias así, contadas en los medios locales italianos y en los medios locales españoles. Ahora, ¿qué pasa en México? La Secretaría de Salud Federal reconoció, sí, que existe un déficit de 23,119 enfermeras. Fíjate, déficit de 23,119 enfermeras, es decir, las que nos faltan, las que deberíamos tener y no tenemos. Hay un déficit de 6,666, ay Dios, 6,666 médicos en la red de hospitales para hacer frente a la fase 2 y 3 de la pandemia del coronavirus COVID-19 en México. Son 6,666 médicos los que no tenemos y con los que tendríamos que contar en medio de esta crisis. Ahí nomás. En ese contexto, en esa circunstancia, no hay que ser imprudentes y hay que quedarnos en casa. Por favor, no hay que salir de nuestras ciudades de origen. No seamos irresponsables. Nos visita. ¿De dónde nos visita? Del DF. ¿Cuándo llegó? Antier, aquí, pasándola bien. ¿Con quién viene? Aquí con mi novia, que la ¿Sí? quiero conquistar. Sí, aquí. ¿Tú qué Oiga. crees, que me dé el sí o no? ¿Sí? Oiga, La neta, ojalá que le den el no, señor. Ojalá le den el no. ¿no tiene temor de contagiarse del COVID? No, eso es pura mentira. Tengo hasta la fecha 73 años y he pasado tremendas cosas y esto es mentira. Esto es mentira. Son mentira las decenas de miles de muertos en el mundo. Son mentira los cientos de miles de contagiados en el mundo. Es mentira cómo enfermeras y doctores en todo el planeta mueren
y contagian a sus familias por cuidar a los pacientes que tienen COVID-19. Es mentira. Son mentira los muertos en nuestro país y los confirmados con COVID-19. Son mentira, dice. ¿Por qué Este es dice un que es golpe del mentira? gobierno, nada más. Pese a los muertos, los contagios. ¿Cuáles muertos? ¿Tú los has visto? ¿Usted no cree entonces en que haya No, muertos? no, yo nomás creo en el creador, mira. ¿Cuáles muertos? ¿Tú los viste? Si no los viste, no existieron. ¿Que te dijeron que hubo muertos en el Holocausto? ¿Los viste? Yo no los vi. ¿Tú los viste? ¿Viste los muertos de la Primera y la Segunda Guerra Mundial? ¿Tú los viste? Yo tampoco. ¿Feminicidios en México? Nel, eso no es cierto. Si no viste a las muertas, pues que seguro fueron un invento de este maldito gobierno. ¿Si se contagia? ¿Quién nos va a contagiar? Por eso yo y mi novia no cruzamos salivados. Mira, todo relax. ¿Cómo ves? ¿Tiene familia usted, señor? ¿Eh? ¿Tiene familia? Mi hijo, mi nieto, mi nuera, ¿Y no le preocupa que mi ellos novia. puedan No, ¿por enfermarse? qué verlos sanos, ir a gorditos? El niño alegre, la chamaca alegre. No me preocupa la salud de mis hijos. Dice, íralos, están gorditos, ¿no? Llenos de vida. Señor, tener obesidad no es estar lleno de vida. Tener obesidad no es estar sano. Tal vez por eso su hijo está gordito, porque a usted no le preocupó la salud de su hijo. Como se puede ver en este video que dio a conocer en XEU, esta es la muestra de muchos que no se quedan en sus lugares de origen. ¿Qué más le pides a Dios? Mejor darle gracias a Dios que nos pudo traer a Veracruz, disfrutar esto y no todo, ¿verdad? ¿Y a quién le agradecemos, a quién le damos gracias de un posible contagio en Veracruz? Si hay hoy hombres y mujeres que se sacrifican porque no se pueden quedar en casa, hombres y mujeres que hacen el sacrificio de salir a trabajar por necesidad y por hambre, porque no tienen el privilegio de los ahorros, porque no tienen el privilegio de un sueldo garantizado, porque no tienen el privilegio de quedarse en casa, ¿por qué los que sí podemos quedarnos en casa salimos? Oiga, ¿y qué opina de las críticas que les hacen a las personas que como usted salen e incluso las llaman irresponsables? No, más irresponsables es toda esa gente que se encierra. Son ignorantes. Ah, mire, a ver. Por eso el gobierno abusa de la gente ignorante. Cuando la gente es ignorante, el pueblo está perdido. O sea, ¿usted no cree que se pueda enfermar? No, veme, bueno. 73 años, mira. Mira. Feliz de la vida, cara. No, ¿viste a la novia? Ya estaba así de... Que no salga yo en el video. No tengo nada que agregar, no hay nada que agregar. Ojalá que siga con mucha salud, señor. Ojalá que siga con mucha salud usted, su familia y todos los que están alrededor suyo en esa playa pública, todos con los que seguramente hizo contacto en este viaje familiar en Veracruz. Ojalá y gocen de plena salud. Más irresponsables. Es terrible y vergonzosa la frontera norte en México. Fíjate lo que pasa arriba, en la frontera norte entre México y Estados Unidos. Ir de aquí para allá, es decir, cruzar de México a los Estados Unidos de América y hacer la vida transfronteriza, porque muchas familias todos los días iban y venían. Era normal, ¿no? Vivían en Estados Unidos, venían a trabajar a México, vivían en México, iban a trabajar a los Estados Unidos, iban y venían, iban a hacer el súper a los Estados Unidos, iban a cargar gasolina, iban a ver a sus familias del otro lado, iban a ver a los familiares de este lado. Hacían la vida transfronteriza de manera cotidiana. Y esto implica para mexicanos, fíjate, para los mexicanos esto implica filas y filas, horas y horas en las líneas para cruzar. O sea, si tú eres mexicano, oye, ¿quieres cruzar a ver a desayunar con tu familia del otro lado? Pues tienes que hacer fila a la 1:30 de la mañana para cruzar a las 9. Por la cola. Debes de tener visa americana o tu green card, pasaporte. Si no, no pasas, ¿eh? Si no, no pasas.
te revisan, pues tú sabes cómo te revisan a veces, no todas las autoridades estadounidenses, pero algunas autoridades estadounidenses te revisan, pero como si te odiaran. Como si te estuvieran reseteando. Como si te estuvieran reseteando, ¿no? Y si no cumples todo eso, no pasas, ¿no? Tienes que calificar para caerle bien al xenófobo o racista funcionario público del gobierno gringo, porque los hay, muchos. Y esperar que del otro lado los gringos no te traten a patadas como acostumbran algunos de ellos con los mexicanos, ¿no? ¿Cuántas escenas hemos presentado aquí de gente xenófoba que escucha a alguien hablar español y los golpea, los corre de los lugares? En cambio, esto pasa si eres mexicano. Y esto pasa, señora, señor, si quiere cruzar de aquí para allá. En cambio, si eres gringo y quieres pasar de allá para acá, mira, un reseteo sin filas. Sin fila, no hay quien se meta contigo. Mira, así. Muchos hasta se ponen de tapete. Ahora, miren lo que sucedió en Baja California Sur. Como de aquí para allá es lo más complicado y de allá para acá, pues, ay, son gringos, ni modo que le digas no a un gringo, Cristian. Ni modo que te le pongas al brinco a un gringo. No, son gringos, pásale, señor gringo. Fíjese, 28 estudiantes de Texas, de Estados Unidos, que viajaron a un balneario, a una playa en el noroeste de México para sus vacaciones de Spring Break. Vacaciones de Spring Break en plena emergencia, cuando Estados Unidos es el que más contagios tiene. Fíjate la irresponsabilidad de salirse de sus lugares de origen. Dieron positivo al coronavirus los integrantes de ese grupo, según el Departamento de Salud Pública de la ciudad de Austin, en Texas. Las personas contagiadas forman parte de un grupo de 70 jóvenes. 28 dieron positivo. Un grupo de 70 jóvenes que se trasladaron en un vuelo charter irresponsablemente, que no se quedaron en sus lugares de origen y se fueron a Cabo San Lucas, en México, donde, por cierto, ya hay muertos, en Baja California Sur. ¿A cuántos contagiaron? ¿Cuántos mexicanos se contagiaron por hacer contacto con estos irresponsables? ¿Alguien está siguiendo a los que convivieron con este grupo? ¿O como somos mexicanos, fuck off? Qué maldito coraje, Cristian. Qué maldito coraje. Afortunadamente, en México sí hay mexicanos responsables y sí hay mexicanos que hacen la diferencia. Los primeros mexicanos que hacen la diferencia es los integrantes de esta pareja en Irapuato, Guanajuato, que no pudo celebrar su fiesta de bodas debido al COVID-19. ¿Y qué hicieron? No se empecinaron en casarse, no se empecinaron en hacer la fiesta. Su alegría no podía pasar desapercibida, por lo que decidieron compartir la comida del banquete de familiares con pacientes del Hospital General Municipal en su ciudad. Andrea llegó con su vestido de novia y Gustavo lo hizo con un traje azul, camisa negra y corbata roja. Miren nomás esta responsable y ejemplar pareja en medio de la crisis. Ahí están repartiendo el pastel de la boda. Ahí están. Pues que Dios nos muestra su amor y pues que hay esperanza, hay milagros. Pues más que nada para agradar a nuestro Padre Jesucristo y que Él sea quien reciba la honra y la gloria. Ahí está, una chulada, miren nada más, con familiares de pacientes que estaban en ese hospital. Segundos mexicanos que sí hacen la diferencia y que son responsables. La suspensión de espectáculos y cierre de teatros ha afectado a cientos de realizadores de escenografías como carpinteros, electricistas, herreros y pintores. Ellos buscan ser contratados por hospitales, por instituciones de salud, para fabricar todo lo necesario en esta emergencia, desde muebles hasta estructuras y bandas transportadoras. Mire. Mi nombre es Sergio Villegas, soy escenógrafo y director de los Premios Metropolitanos de Teatro. Como todos saben, los teatros están cerrados y las personas que trabajamos en ellos estamos desempleadas. Algunos de los colaboradores más afectados son los talleres de realización de escenografía, para los que no existe por el momento un proyecto de rescate o asistencias gubernamentales, y que emplean a cientos de hombres y mujeres en el área metropolitana de la Ciudad de México. Es por eso que queremos hacer un atento llamado a directoras y directores de hospitales o instituciones de salud públicas y privadas que estén expandiendo sus capacidades o instalaciones o solicitando mobiliario o equipamiento que pueda ser fabricado aquí en México por manos mexicanas para enfrentar esta emergencia. Tercera familia mexicana que hace la diferencia, una familia de médicos en Durango, saludos Durango, que aprovechó la cuarentena para elaborar cubrebocas artesanales y donarlos a un hospital
En sus redes sociales, Janet Torres y su esposo Ramón Álvarez dieron a conocer cómo sus hijos, mire, les ayudaron a completar esta misión. Tapabocas artesanales que fueron donados allá en Durango. Un aplauso para esta familia. Cuarto grupo de mexicanos haciendo la diferencia. Fíjese, dar clases de danza regional y de música por internet. Es lo que te decía Cristian, de mariachi. Da clases de guitarra. 60 intérpretes de Sonora, saludos a Sonora, se unieron para ofrecer conciertos y música en línea. Así que saludos allá en Sonora. Y quinto mexicano haciendo la diferencia. Desde que reque, lo digo no más de WhatsApp, lo digo no más de WhatsApp. Al compás desde que reque, se lo digo sin falsete, y va para toda la raza, pues para que no te infectes, mejor quédate en tu casa, que reque. Al Congo Azteco, quédate en tu casa. Clarito, ¿no? Quédate en tu casa. Y ahora vamos con la cereza del pastel, el sexto mexicano sin duda responsable y ejemplar. Sí. De manera general, ¿qué nos puede decir de esta misión? Un minuto, denos un minuto, un mensaje a la nación. Un mensaje a la nación, su secretario. Bueno, mi mensaje es quédate en casa. ¿Cuál sería este mensaje? Oye, papi, ¿me puedes regalar un pesito para un taquito, por favor? Y se lo llevaron porque no traía cash. Los periódicos. Excelsior. Prórroga a pago de luz y créditos. Gobierno alista plan de rescate. Entre las medidas que se perfilan para evitar un colapso económico están aplazar el pago de diversos servicios y de créditos de vivienda, suspender el buró de crédito y apoyar pymes. Reforma. Asfixiada por crisis, clama iniciativa privada un respiro. Solicitan empresarios diferir declaración de impuestos, piden aplazar obligaciones fiscales y facilidades en pago de luz. El Universal. En la Ciudad de México bajan la cortina 338 plazas comerciales. Acuerdan unidad en lucha contra pandemia. Sheinbaum. 90% de los comercios deben cerrar. Empresarios piden que les den facilidades fiscales. Milenio. Andrés Manuel López Obrador pide tregua, bájenle una rayita por la emergencia, pandemia, llama a la unidad a los adversarios y conservadores como Felipe Calderón, porque la patria es primero, reprocha campaña desbordada en los medios y las redes sociales, que abruma y fastidia. The New York Times. Peaje sombrío proyectado, incluso con distanciamiento. Trump advierte una semana muy dura, mientras los científicos describen una perspectiva aleccionadora. The Washington Post. El número de muertos por el mejor cuidado de la fuerza de trabajo es grave. Los estudios lidian con una distribución desigual de los equipos. El País. El gobierno lanza plan para proteger a los sectores más vulnerables. España. En estado de alarma por crisis del coronavirus. El gobierno lanza plan para proteger a los sectores más vulnerables. Las medidas benefician a parados, inquilinos, pymes y autónomos. Eso es lo que ha sucedido en las últimas horas. La Secretaría de Salud Federal actualizó los casos positivos de coronavirus en México. El día de hoy, al punto de corte, son 1,215 casos. José Luis Salomía, director general de epidemiología, detalló que hay 3.511 casos bajo sospecha. Indicó que en las últimas 24 horas se registró otro deceso por COVID-19. Se suma una nueva defunción para una totalidad de 29. Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, indicó que se espera que en un periodo de 14 días se comience a ver la reducción de contagios en la curva epidémica. Lo que vamos a saber es cuando hayan pasado 14 días desde que empezaron, en promedio 7 días de hecho, desde que empezaron las medidas de mitigación. Ojalá veamos, esto será un éxito no nuestro del gobierno, es un éxito de la sociedad mexicana que se habrá quedado en casa. Estarán ya
La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, llevó a cabo una conferencia virtual para informar a los gobernadores sobre los acuerdos alcanzados por el Consejo General de Salubridad. Los mandatarios avalaron lo propuesto por el gobierno federal, que incluye protección a empresas y trabajadores. El gobernador de Hidalgo, Omar Fayad, informó que se encuentra fuera de peligro luego que dio positivo a una prueba de COVID-19. Explicó que las horas críticas ya han pasado. Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, declaró emergencia sanitaria en la capital del país. Además, anunció que se suspenden actividades en centros comerciales y departamentales no esenciales. Detalló que las tiendas de autoservicio, alimentos, farmacias, gasolineras y bancos deberán acatar las medidas sanitarias y de distancia, mientras que los consumidores no deberán ir en familia. Agregó que las patrullas capitalinas invitarán a la ciudadanía a quedarse en casa. La Secretaría de Seguridad Ciudadana informa: estamos en alerta sanitaria, por lo que se invita a la ciudadanía a retirarse de las calles y mantenerse dentro de sus domicilios para evitar contagios. Quédate en casa, cuídate y cuídalos. Recuerda, el objetivo es no contagiar y no contagiarse. Si tienes algún síntoma como tos seca, dolor de garganta o fiebre, manda un mensaje al 51 51 5 con la palabra COVID-19 o llama a Locatel. Ante la emergencia por el coronavirus, fundaciones chinas donaron a México 50,000 kits para realizar pruebas de COVID-19. En el mundo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que las próximas 2 semanas serían muy dolorosas, ya que continúan aumentando los casos de coronavirus y se estiman hasta 240,000 muertos por la pandemia. Un médico que estuvo con Vladimir Putin fue diagnosticado con coronavirus. De acuerdo con el Kremlin, el presidente ruso se encuentra en buen estado de salud. Así están distribuidos los casos en nuestro país. 234 de los 1,215 contagios de COVID-19 corresponden a la Ciudad de México, que registra 8 muertos. El Estado de México, 149 con un muerto. Yucatán, 49 casos. Nuevo León, 76. Jalisco con 94 y Puebla con 81 casos. Estas son las entidades que más casos registran. Baja California, 35 positivos, 31 dice la entidad, no registra fallecidos. En Coahuila hay 44 contagiados, un fallecido. En Quintana Roo, 47 dice el gobierno federal, 44 es la cuenta del gobierno local con un fallecido. San Luis Potosí registra 25 contagiados, Sinaloa, Veracruz 27, Querétaro 29, Michoacán 21 e Hidalgo 19 con 3 personas fallecidas. Y el gobernador que también dio positivo en aquella entidad. Sonora y Baja California 17 casos, Guerrero 15, Oaxaca 14, Chiapas 13, Tamaulipas 8. Durango, Chihuahua y Morelos, 7 casos, Zacatecas y Nayarit, 6. Campeche ya aumentó a 5 casos positivos en aquella entidad. Colima, 2 casos, Tlaxcala, 4 casos. Y así está distribuido el COVID-19 en el planeta. Irán tiene 44,605 casos confirmados. China, 82,278 casos confirmados con 3,291 muertos. Corea del Sur, 9,786 casos confirmados y 162 muertos. En África, Sudáfrica, 1,326 casos, Argelia 716, Marruecos 617. En Europa, la cosa está así, mire, 105,792 casos confirmados en Italia, con 12,428 muertos. España le sigue con 95,923 casos confirmados y 8,464 muertos. Y luego viene Alemania con 71,690 casos confirmados. En América, Estados Unidos se convierte ya en el país más infectado, que tiene más casos, fíjese, no solamente de confirmados, sino de fallecidos, siendo la ciudad de Nueva York la ciudad con más casos confirmados. Concentra la mayoría de los casos que hay en todo el territorio estadounidense. Canadá, 8,848 casos con 83 fallecidos. Y en el sur, Brasil, 5,717 casos.
Y esto es Oceanía, Australia 4.559 casos, Nueva Zelanda 657, Guam 60. Este es el dato más relevante sobre el COVID-19 de las últimas 24 horas, según los científicos y los especialistas que consultamos en este programa. Hoy el maestro José Ignacio Martínez, académico del Centro de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Mira nada más, qué interesante dato nos comparte. Estamos a punto ya de cerrar el tercer trimestre y vendrá el reporte de las empresas y de ahí las utilidades hacia los trabajadores y sin duda estas serán o menores o nulas. También otra cuestión, muchas empresas daban los días de Semana Santa, por supuesto pagadas, estos días de la Semana Mayor, y pues ahora con la cuestión del frenón económico que tenemos, la mayoría de las empresas quitó este apoyo, y también vamos a ver que empresas están despidiendo a sus trabajadores, a sus empleadas, y esto sin duda va a repercutir en su seguridad social, partiendo de la cuestión médica, que más que nunca en estos días es necesaria. En materia económica, para México, sin duda se va a tener que reajustar las finanzas públicas. Por ejemplo, el gobierno en el presupuesto 2020 había proyectado que la economía estaría creciendo entre 1.5 y 2%, lo cual ya no es así, tendremos un crecimiento negativo. Y por otro lado, también a nivel internacional, se preveía que el comercio internacional de mercancías estaría creciendo 3.1, la economía mundial estaría creciendo 3.9, y vemos que ahora hay un reajuste a estas perspectivas económicas, que si bien nos va, tendremos un crecimiento de entre 0.5 y 0.7, si no es que caemos en recesión. Y yo sé que muchos que nos ven están preocupados por qué va a pasar con el trabajo, qué va a pasar después de esta declaratoria de emergencia sanitaria a causa de la pandemia de COVID-19 que se amplió al 30 de abril de este año. Un resguardo domiciliario que, ¿cómo afecta a los trabajadores? Si un trabajador se enfrenta a un despido, a una no le quieren pagar, a una negación de su empresa a pagarle, ¿qué tendría que hacer? Mire, esta información le va a interesar. Porque esta declaratoria es de emergencia sanitaria por causas de fuerza mayor, y en ese caso la disposición legal no permite la aplicación del artículo que tú señalas. Empresa que lo intente se va a enfrentar en el proceso laboral que va a perder. Los negocios y empresas que violen las disposiciones dictadas por la Secretaría de Salud serán sancionados. Quien se oponga en cuanto a sí seguir sus actividades, a pesar de que está impedido, pues se hace acreedor a sanciones administrativas que van desde que te clausuren el lugar, te pongan una multa, y lo más grave, que te impongan una sanción de corte penal. El decreto firmado por el presidente Andrés Manuel López Obrador señala que se suspenden todas las actividades no esenciales de los sectores públicos, privados y sociales. El jefe del Ejecutivo hizo un llamado a los empresarios para pagar a sus trabajadores. Pero el llamado no es a el litigio, el llamado es a la solidaridad. Dijo que como parte de su plan de recuperación económica se incluye bajar su propio salario y el de los altos funcionarios. Por su parte, el Consejo Coordinador Empresarial exigió medidas fiscales para enfrentar el periodo de emergencia. Entre ellas, diferir la presentación de la declaración anual del 2019, tanto de personas físicas como de personas morales, durante 6 meses. Aprobar el pago de impuestos hasta en 12 mensualidades. Agilizar la devolución de los saldos a favor de IVA aplicable durante todo el 2020. Permitir temporalmente que los contribuyentes puedan compensar de manera universal los saldos a su favor durante todo el ejercicio de 2020.
también es parte de que el gobierno busque mecanismos que en un estado como en el que nos encontramos actualmente se pueda facilitar al contribuyente, o ya sea el pago, o ya sea la prórroga, o ya sea la condonación de impuestos. Evidentemente lo anterior, sin que esto implique un impacto negativo para el gobierno. ¿Cuáles son las obligaciones de un patrón en una contingencia? Con base en la Ley Federal del Trabajo, con base en el artículo 42 bis, 427 y 429, las obligaciones que tendría el patrón, sería el pago de un salario mínimo, gane lo que gane el trabajador de que se trate, por el periodo de 30 días. Otra obligación que tiene el patrón pues, es seguir pagando cuestiones de seguridad social, aun y cuando se decretara la contingencia, puesto que la relación laboral se encontraría suspendida y no terminada. ¿Y el trabajador qué tiene que hacer? Si ya se decreta la contingencia y se le ordena que vaya a su casa, pues evidentemente si no pudiera prestar el trabajo vía home office, estaría impedido para prestar el servicio. El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció apoyos al comercio informal. Tomamos la decisión de otorgar 1 millón de créditos a pequeñas empresas, 25,000 millones de pesos. Ya estamos trabajando para su aplicación. La mitad va para la economía informal. Basta que exista la relación de suprasubordinación y de mando y de prestación de servicios al patrón para que se actualice el contrato de trabajo. Y esto significa que aunque no haya un contrato escrito y aunque no haya IMSS, no dejan de ser trabajadores y les asisten los mismos derechos. Para efecto de esta contingencia no tendríamos que distinguir entre formal e informal. Todos tienen derechos. De Pisa y Corre, Jorge Gutiérrez Chamorro. ¿Las personas con enfermedades crónicas seguirán asistiendo a su trabajo? Toda aquella persona que se encuentre en condiciones de alta vulnerabilidad o gravedad frente al contagio, entiéndase las personas con hipertensión, las personas con diabetes, los adultos de más de 60 años, lo que está diciendo o lo que nos están explicando que las medidas significan que se restringe por completo de manera automática su acceso o desplazamiento al centro de trabajo e incluso se les pide prácticamente que no haya movilidad, incluso que se queden en sus domicilios. ¿Qué pasa con las trabajadoras del hogar? La actividad del trabajo del hogar en algunas ocasiones se podría considerar necesaria para atender la contingencia cuando implica cuidados de personas enfermas y en otras ocasiones podría no serlo. Vamos a ver con qué puntualidad lo marca el decreto. Pero independientemente de esto, lo pertinente es que se dé esta suspensión de relación de trabajo y los patrones le puedan pagar un salario mínimo a la trabajadora o el trabajador del hogar durante un mes. Si ustedes están en estas circunstancias, por favor, pónganse truchas. Recurran a la Ley Federal de Trabajo y defiendan sus derechos. De no ser así, compártanos su historia a través de las redes sociales aquí en DPC. Ahora, ¿cómo nos estamos comportando los mexicanos frente a la crisis? Rodrigo Galván de las Heras es director de las Heras de Motecnia. Él ha realizado varias encuestas en las últimas semanas para traducir a México, para traducir lo que estamos pensando y haciendo, lo que sabemos los mexicanos en medio de la crisis por el coronavirus COVID-19. Amigos de DPC, les saluda Rodrigo Galván aquí desde el encierro para platicarles que llevamos ya 2 semanas con 2 cortes de un corona tracking, a ver cómo estamos reaccionando los mexicanos y nuestras autoridades a este tema del coronavirus tan importante. Partimos de la hipótesis de que los mexicanos sabemos reaccionar pero no sabemos prevenir. Y ya con más de 15,000 entrevistas ya online, podemos ir comprobando que es cierto. Los mexicanos, 45% sigue saliendo a las calles, sigue yendo a lugares concurridos, viajan en menor cantidad, es verdad, y esto es porque 80% de los mexicanos no conocen a alguien que tenga coronavirus. Todavía no vemos un desastre. Vamos a ver conforme vaya pasando este tiempo, estas fases, estos informes del gobierno, si esto nos empieza a enloquecer, el encierro, las 2 semanas, y se convierte ya en un desastre de los que sabemos reaccionar.
Por otro lado, las autoridades están mal evaluadas en su reacción al coronavirus, pero nos parece que se está midiendo muchísimo más los escapularios, o si se besa a la niña, o si se saluda al viejito, que cómo estamos reaccionando al número de infectados, a las pruebas, al número de decesos. Muchas gracias, nos vemos semana a semana, a ver cómo vamos pensando los mexicanos de este coronavirus. Cambio de tema. A 3 semanas del accidente en la estación del metro Tacubaya en la Ciudad de México que dejó una persona fallecida y 41 heridos, la Fiscalía de la Ciudad de México dio a conocer los resultados del peritaje. Ahí le van. ¿Qué concluyeron? Que el choque entre los trenes fue por un error humano de uno de los conductores y de la encargada de regular el puesto central de control. Serían los dos principales responsables. Ninguno de ellos siguió los protocolos de seguridad. Las autoridades difundieron además el video donde se observa que el tren que había llegado a Observatorio comenzó a irse de reversa y aunque el personal trató de hacer algo, nadie pudo evitar el percance. La Fiscalía también informó que el tren tomó una velocidad de 51 kilómetros por hora antes del impacto. Mire, este es el video. Evitarse si el conductor del tren número 33 y la reguladora hubieran actuado conforme a los manuales técnicos operativos del sistema de transporte colectivo, mismos que conocían y para los cuales fueron capacitados. Segundo, el tren número 33 recibió su último mantenimiento el pasado 9 de marzo de este año y funcionaba correctamente. Más información. El subsecretario de Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, ofreció una disculpa a la población y a la comunidad médica del Instituto Mexicano del Seguro Social en Monclova, Coahuila, por presentar datos erróneos de un brote de coronavirus COVID-19 en la unidad médica de la localidad. Precisó que no fue por exposición ocupacional, es decir, por su labor de atención a pacientes. Aclaro que el brote es cierto, pero la atribución a esta infección fuera de la unidad fue un error mío. Disculpa pública. Por tercera ocasión le negaron la posibilidad a Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón, de salir libre bajo fianza. El juez Ramón Reyes determinó que presenta un riesgo de escaparse a México sin la necesidad de un pasaporte. La Fiscalía General de la República impugnó la resolución de un juez federal que dejó sin efecto el aseguramiento de una residencia que pertenece al exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin, y a su esposa Mariel Helene Eques. El inmueble se localiza en Ixtapa, Guerrero, y está valuado en $1,900,000. En Guanajuato se registraron ataques simultáneos en los municipios de Celaya, Villagrán, Cortázar y Valle de Santiago que dejaron 9 muertos. En Celaya, un comando armado asesinó a 5 personas dentro de un negocio, mientras que otro grupo de sujetos armados incendió vehículos en las carreteras de Celaya, Cortázar y Villagrán, Juventino Rosas. En Cortázar, elementos de la Guardia Nacional y policías estatales se enfrentaron con presuntos ladrones. La Administración Federal contra la Droga de Estados Unidos informó que con la ayuda de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Fiscalía General de la República halló en el sur de California un túnel de unos 670 metros de longitud que cruza la frontera. Al interior encontraron fentanilo, cocaína, heroína, metanfetamina y marihuana. Mire, este es el video que le decía, así es como se desplaza el metro, son imágenes que dio a conocer el sistema de transporte colectivo. Personas entran y salen de la cabina de este tren, mire, va a ver ahí que entran, salen. Y segundos después, el tren comienza a deslizarse. Ahí se va, mire. Ahí se empieza a ir y comienza a alcanzar velocidad de hasta 50 kilómetros por hora. Los pasajeros pues se asombran, me imagino, de los gritos que comienzan a pegar estas personas que entraban y salían del tren, que ya no pudieron parar. El tren se va, la gente baja a las vías, no logran detener el tren. Este es un video que dio a conocer ayer la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y finalmente el tren se va y causa la tragedia en Tacubaya. Pausa y regreso.
Oye, Cristian, ayer, amigas y amigos que nos ven, me estuvieron reclamando en redes sociales porque presentamos el caso de las enfermeras en Jalisco, ¿se acuerdan? Que mientras a las que agredieron en el transporte público, a una de ellas vecinos la bañaron en cloro después de venir a trabajar. Imagínate nada más la crisis, ¿no? Presentamos ayer la portada del semanario New Yorker en los Estados Unidos de América. Hemos presentado a lo largo de la semana reacciones por parte de gobiernos alrededor del mundo que aplauden a los que están en la primera línea dando su vida por nosotros. Así de simple y así de sencillo. Gran Bretaña lo hizo, Alemania lo hizo, Italia lo hizo, en fin, varios países lo han hecho y decíamos, oye, no es posible cómo varios países lo hacen y México está mandando esas señales al personal médico. Y ayer aplaudimos a doctoras y doctores, aplaudimos a enfermeras y enfermeros. Se me fueron varios, incluso me reclamaron, oye, ¿y por qué no nos mandas porras? ¿Por qué no nos aplaudieron a los laboratoristas y a las laboratoristas? ¿Y sabes qué? Tienen razón, soy un idiota. Es momento de aplaudirles a todos de nuevo. De verdad, con respeto, con mucho cariño, ellos están dando la vida por nosotros y además están arriesgando contagiarse y contagiar a su familia por atendernos en las clínicas, en los hospitales, en los centros de salud, en los laboratorios. Así que, nuevamente, un aplauso. Doctoras, doctores, enfermeras, ¿qué más? Potrocamilleros, conductores de ambulancia, académicos, investigadores, todos los que me faltan, los que dije y los que no dije, a todos ellos, gracias por lo que están haciendo en medio de esta crisis. De verdad, se los agradecemos muchísimo. Bueno, ayer se lo contábamos. En Veracruz, la periodista María Elena Farrell fue atacada por 4 sujetos a bordo de una motocicleta el lunes pasado en Papantla, Veracruz, cuando salía de una notaría y tomaba su automóvil. Era plena luz del día. Mire. María Elena Farrell era una periodista muy conocida en el estado de Veracruz. Se reconocía su trabajo. Recibió 3 impactos de bala y una herida con arma blanca. A las 9 de la noche, falleció en un hospital de Poza Rica. Era reportera del Diario de Jalapa y directora del medio Quinto Poder. Su trabajo básicamente se centraba en la información general, es decir, el día a día, y las notas del día a día que generaba la zona norte de Veracruz. No se especializaba en nota policíaca. Eso es importante destacarlo, porque en ocasiones cuando ocurren tragedias con periodistas, se vinculan con nota policíaca. La periodista recibió amenazas de muerte desde hace 4 años y denunció a Camerino Basilio Picasso Pérez, exalcalde de Coyutla, en ese entonces, candidato del PRI a diputado local por el distrito de Papantla. Ella misma además hizo patente en su momento ante la Fiscalía del Estado de Veracruz. Eso fue en el 2016. Con el asesinato de esta periodista, son 2 en la actual administración estatal. El 3 de agosto de 2019, el reportero Celestino Ruiz Vázquez fue asesinado en el municipio de Actopan. El gobernador Cuitlagua García, en su cuenta de Twitter, escribió: "No pararemos hasta dar con los responsables". La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, se sumó a la indignación por los hechos. La Red Veracruzana de Periodistas condenó el homicidio en un comunicado y exigió una investigación. Este martes, familia y amigos le dieron el último adiós a María Elena. La mayoría de los periodistas en el estado de Veracruz no nos sentimos seguros haciendo periodismo aquí. Eso te lo puedo asegurar. Prácticamente el 100% estamos así. Artículo 19 documentó 132 asesinatos de periodistas en México desde el año 2000 a la fecha, 121 hombres y 11 mujeres. Veracruz lleva el mayor número de casos con 28. Reporteros Sin Fronteras señaló que en 2018 México fue el país más peligroso para los reporteros, comparado con países en guerra como Afganistán o Siria, mientras que la Comisión Nacional de Derechos Humanos condenó el asesinato de María Elena Farrell y consideró el 2019 como uno de los más sangrientos para el gremio, con 12 periodistas asesinados y decenas de desaparecidos. Con información de Karina Muñoz, de Pisa y Corre, Jorge Gutiérrez Chamorro. El otro virus que nadie para, el virus de la impunidad, los homicidios, el virus de la censura, el que emplean los poderes fácticos para matar a comunicadores, para desempoderar a la ciudadanía, porque es la información la que empodera a la ciudadanía, la que fortalece y robustece a la ciudadanía frente al poder, para denunciarlo,
para desnudarlo y para decirle sus verdades. No puede quedar impune este ni ningún otro de las agresiones y asesinatos que han sufrido los colegas en nuestro país, no solamente en Veracruz, sino en varias partes de la República Mexicana. Cambio de tema. El gobierno federal prepara un paquete de medidas para evitar que la pandemia del COVID-19 colapse la economía nacional. Bueno, pues la va a colapsar. Es decir, mira, Cristian, hay varias calificadoras que están considerando una pérdida en el Producto Interno Bruto este año de 7%. Las más conservadoras señalan 4.5%. Algunos calculan 2%. Pues es que va a ser inevitable, va a ser inevitable. Ve nada más el precio de barril de petróleo. Ayer andaba en 500 pesos. 500 varos. Vale más un galón de pintura. Un galón de pintura, un tanque de gasolina. Para que te sientas poderoso, Cristian. Cuando traigas lleno tu tanque, ¿no? Porque siempre andas que con 100 pesitos y 80 pesitos. Y luego el coche ya anda lo que se puede. Pero si lo llenas, te sientes Pemex. Ni lo quiere usar. No, ni lo quiere usar. Luego lo llena, señora, y ahí lo tiene. No, es que no se me vaya a gastar la gasolina. No se me vaya a gastar la gasolina. Bueno, esta estrategia incluye la prórroga del pago de algunos servicios públicos como la luz, la electricidad, así como créditos de vivienda. Además, instituciones como Nafinsa y Banobras van a participar en la implementación de apoyos especiales para las micro y pequeñas empresas que hoy más que nunca necesitan del respaldo del gobierno. También se prevé la suspensión temporal del buró de crédito. No abusen. Es temporal. Es temporal. Más noticias. Esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a la ciudadanía no saturar los hospitales del país. Es muy importante que no se vaya al hospital por cualquier síntoma. Se ha venido demostrando que incluso del número de infectados es un porcentaje reducido relativamente el que requiere hospitalización, que pueden quienes estén infectados quedarse en casa. Luego de que la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum anunciara que a partir de hoy hasta el 30 de abril permanecerán cerradas las 338 plazas comerciales que hay en la Ciudad de México, la Policía Capitalina y la Policía Bancaria Industrial reforzaron la vigilancia en tiendas departamentales, centros y plazas comerciales desde esta madrugada para evitar robos y actos de vandalismo. Habitantes del municipio de Azochiapan en Morelos se manifestaron en el Hospital Dr. Ángel Ventura Neri para advertir a la dirección médica que no permitirán el alojamiento de personas contagiadas con el COVID-19 y que en caso de que ocupen las camas quemarán el nosocomio. La protesta la realizaron alrededor de 150 habitantes. Un sismo de magnitud 6.5 golpeó este martes el estado de Idaho al oeste de Estados Unidos, sin que hasta el momento se reporten víctimas o grandes daños materiales. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, se trató de un terremoto y que el epicentro se ubicó en una remota región montañosa al noroeste de la capital, Boise. Calidad y constancia. Con esa visión arrancó en 2016 este proyecto de televisión. Y hoy, gracias a usted y a nadie más que usted, está rindiendo frutos. De acuerdo con las mediciones de Nielsen y Bope, tan solo en la semana pasada, los niveles de audiencia de la televisión privada crecieron de forma significativa. La semana pasada, Imagen Televisión registró un avance del 9% en su audiencia nacional. A 3 años y medio de su nacimiento, Imagen Televisión consolida su objetivo de crecimiento en la televisión abierta, un crecimiento tal como se calculó en octubre de 2016. Olegario, lo has escuchado, lo has leído, lo hemos platicado, dice mucha gente, es una desmesura apostar en este momento por la televisión en general, pero especialmente por la televisión abierta. Yo honestamente no lo creo, Ciro. De hecho, pues si lo creyera, ni mi padre ni un servidor hubiésemos hecho un esfuerzo importante para participar
y haber resultado ganadores de esta licitación. Yo estoy convencido que la televisión abierta sigue siendo uno de los canales de distribución más eficaces y más eficientes para llegar a las grandes audiencias. Es innegable, no tengo la menor duda, que las plataformas digitales, las redes sociales, etcétera, llegaron para quedarse, son competencia y son un complemento de los medios tradicionales. Pero también es innegable, Ciro, que la televisión sigue siendo, con marcada diferencia, el medio, insisto, que tiene mayor alcance, que te da con mucha eficacia y eficiencia acceso a las grandes audiencias. En las 2 semanas de la crisis del coronavirus, no solo los 3 noticieros de Imagen Televisión han crecido en audiencia, lo han hecho también los programas Sale el Sol, De Primera Mano, ¿Qué importa?, así como nuestras series, en especial Amor y Odio y Tierra Amarga. Y eso sin contar el crecimiento sostenido que Imagen Televisión sigue registrando en las plataformas digitales. No es fácil ganar televidentes. No es fácil, es una labor que nos tomará tiempo, crear audiencias toma mucho tiempo y la verdad es que te diría, le pido a la gente un voto de confianza, Ciro, porque, insisto, estamos asumiendo este reto con enorme responsabilidad. Así es que a la gente le pido que nos dé una oportunidad, la crítica siempre bienvenida y vamos a hacer de esto pues una plataforma de la que todos, estoy seguro, resultemos beneficiados y nos sintamos orgullosos. Muchísimas felicidades a Imagen Televisión, muchísimas felicidades. A ver si para la otra nos incluyen en la nota, ¿no? Porque ni salimos. Y creo que también le estamos echando ganas. Bueno, hasta aquí con DPC. Gracias por habernos acompañado. Se quedan con Sale el Sol.